Feliz sábado. Feliz sábado y buenas tardes. Continuamos con la tercera parte. Sí, con la tercera parte de la historia de Daniel 11, el rey del norte y el rey del sur. Ya que teníamos a los, por un lado en el norte a los seleucidas con su sede en Babilonia, a los ptolomeos con su sede en Egipto. Ya. Y bueno, en la mañana estudiamos no solamente el rey del norte, el rey del sur, por ahí estudiamos un poquito más. Y bueno, se me hizo un poquito largo el tema, pero lo bonito de hacer estos temas es que tenemos la facilidad de dilatarnos bastante, porque no tenemos un límite de tiempo. Ya que, bueno, más que temas, todos estos son estudios. Yo sinceramente nunca fui bueno para dar sermones, pero sí para hacer estudios. Ya, en eso siempre he sido bueno. Dios nos da dones y talentos a cada uno de nosotros, ¿verdad? 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 Dios nos da dones y talentos a cada uno de nosotros, y aunque por ahí Pablo también nos dice que procuremos los mejores dones, de igual manera pulamos los que ya tenemos. Entonces, gracias a Dios por los dones y talentos que nos da con nosotros, ¿ya? Entonces, miren, estábamos justamente en toda esta historia del rey del norte y el rey del sur. Vamos a hacer un breve resumen y a corregir un error que se ha cometido en este estudio, que ya no me he dado cuenta hasta ahorita, pero bueno. Ya, bueno, vimos esta venganza, ¿no?, de Seleuco III y su hermano Antíoco III, también Magno, quienes fueron hijos de Seleuco I, el rey del norte, que invadieron Egipto. Ya, ese contraataque que le hicieron al sur a Ptolomeo IV también después vimos. Ya, y vemos que ya el norte cayó en las manos del sur. Y así, bueno. Después vimos también que Ptolomeo también se enojó, quiso la revancha unos años después, fue allá, etcétera, etcétera. Y justamente con este orgullo que le dio esta victoria, cogió y comenzó a hacerle problema a los judíos, en los cuales murieron los 40,000. De igual manera, pues todo lo que sucedió cuando quisieron matar a esos judíos en el Coliseo, ya vimos todo eso, ¿verdad? Muy bien, en el versículo 14 ya vimos cómo muchos se levantaron contra el rey del sur, Ptolomeo V, ya que era el rey niño. Y miren, voy a aclarar algo, que aquí se me cometió un error. Ptolomeo, a ver, sí, Ptolomeo V, que era el niño rey, ¿se acuerdan? Aquí el que hizo el tema dijo que era hermano de Cleopatra. Y no, realmente el hermano de Cleopatra fue Ptolomeo XIII. Ya, o sea, aquí hubo un error. Esto pasa normalmente. Cuando tú te metes tanta historia en la cabeza, por ahí se te van cruzando los... te va cruzando el Ptolomeo. Eso es normal. Entonces, esto no es una crítica al pastor Enrique Rosenthal, que es el que hace este seminario. No es una crítica. Más bien, yo le comprendo, porque a mí me ha pasado. Entonces, por ahí se te confunden las fechas, se te confunden los personajes. Es normal, ¿no? Entonces, parece que él tuvo esta confusión de que Ptolomeo V fue el hermano de Cleopatra. No, fue Ptolomeo XIII, el que fue hermano de Cleopatra. Aquí ya vamos justamente ahorita a la historia de ellos, ¿ya? Entonces, yo creo que ese fue el error que él cometió sin darse cuenta, que no es tampoco un error, digamos que debido a muerte, ¿no? Es un error que lo puede cometer cualquiera. Ya, nada más. Entonces, ya. Y justamente nos quedamos en el surgimiento de de Roma. Nos quedamos en el surgimiento del Imperio Romano. Entonces, miren, volvamos. Cuando Alejandro Magno muere, el reino se dividió. Al principio se dividió en 10 partes. Después se dividió en 4 partes, sus 4 generales principales. Y después se dividió en 2. ¿Ya? Yo les hago una pregunta.
cuántas partes está dividido el Ecuador? ¿En cuántas regiones? ¿Cuáles son? La región insular o Galápagos, la amazónica, la de la sierra y la costa. Ya. Vamos a ser bien textuales. ¿Los costeños se llevan con los serranos? No, hay fricciones. Hay ciertas bobadas, vamos a decirlo así. Regionalismo. O sea, para mí bobadas, ¿no? Que son cosas que no tienen sentido, porque primero que nada somos ecuatorianos. Ya, somos hermanos. Vivimos en el mismo país. Compartimos la misma cultura. Compartimos la misma gastronomía. Entonces es algo tonto para mí. No que, el costeño no se lleva con el serrano, no, o sea, para mí es algo tonto. Y al menos yo, que soy criado tanto de la costa como de la sierra, o sea, para mí es la cosa más absurda. O sea, para mí qué bonito es, ¿no? Tener esta doble crianza, tener esta doble gastronomía, tener esta doble cultura. Para mí es bonito. Pero lastimosamente, o sea, hay sus ideas, ¿no? Tontas, absurdas, por algún tonto que alguna vez dijo alguna tontería y ya se queda ese resentimiento. Entonces, miren, así como el país, el Ecuador, está dividido en 4 regiones, así llegó a estar dividido el Imperio de Grecia. ¿Me hago entender? Ya. Y a la final, como les explico, ¿no? Quedaron 2. Y entre esos 2 estaban que se disputaban el poder. Nunca el uno le pudo someter al otro, sino más bien, ¿qué pasó? Vino un tercero. Y este tercero cambió la cuestión, ¿ya? Entonces, este tercero vino y conquistó estos 2 territorios, el territorio del norte y el territorio del sur. Conquistó a los seleucidas como a los ptolomeos. De hecho, los extinguió, los llevó a su fin. Esa sería la palabra más exacta. ¿Por qué? En el mundo antiguo era por sucesión de reyes, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, los zares de Rusia. Ya, ¿qué pasó con ellos? Por ahí tuvieron, vamos a decirlo así, cierto golpe de estado. Mataron a toda la familia real, nadie sabe al final quién fue. Y la última descendiente de ellos, que era, ¿cuál era el nombre? El apellido Rómano, ¿no era Natasha, creo que era? Natasha Rómanos creo que era. La última del linaje de los zares de Rusia, que se perdió, nadie sabe, nunca encontraron el cuerpo de ella. Ya, entonces nunca se supo dónde quedó realmente ella, ¿ya? ¿Qué pasó? Entonces llegó al fin llegó lo que es la familia real de los zares de Rusia. Al coger y extinguir toda una familia, todo un linaje, imposibilitan la posibilidad de que algún momento vuelvan otra vez al poder. Anastasia, gracias. Anastasia Rómano, ¿ya? Que se perdió. Esa es la última de los descendientes de los zares de Rusia. La pregunta es dónde está. Para mí, más que seguro, estos psicópatas que manejan el mundo la secuestraron y quién sabe qué hicieron o qué no hicieron con ella. En el sentido tal vez de que le hicieron la convirtieron en algún sacrificio, o tal vez con el linaje de ella, pues continuaron otro linaje que hoy en la actualidad gobierna el mundo, que quién sabe quiénes son, etcétera, etcétera. Ya. No hay manera de saberlo, solamente son teorías, ¿sí? No estoy confirmando nada. Solamente son cosas que pudieron haber pasado. Para mi manera de pensar, conociendo a estos psicópatas, yo creo que algo así debieron haber hecho. Ya, entonces, en el mundo antiguo tú cogías y para terminar en lo que es la línea de los seleucidas, los extinguías, matabas hasta el último de sus descendientes, así sea un recién nacido, lo matabas y punto. ¿Qué pasó en la época del pueblo de Israel? Hubo un rey, creo que era Josías, cuando supuestamente se había extinguido el linaje de David y lo habían escondido en el templo 7 años. Y a los 7 años aparece el descendiente de David. Y esto está en la historia de los reyes, pero no me acuerdo el nombre exacto de los personajes, ¿ya? Entonces fue un gran gozo para el pueblo de Israel, que aún había un descendiente de la casa de David, que también la promesa era de que el Mesías iba a venir ¿de dónde? De la descendencia de David. Entonces o sea, imagínense en esa tristeza de saber que se acabó el linaje de David, era triste. Entonces sí llora el Mesías. Y a los 7 años aparece un descendiente, un júbilo, ¿verdad? Ya, entonces, eso para que nos hagamos una idea, ¿ya? Muy bien.
Entonces, ahí nos quedamos. Ya vamos al versículo 16. Ya saben, estamos en Daniel 11. De ahí no nos salgamos, por favor. Dice la palabra del Señor. Amén. Y el que vendrá contra él hará a su voluntad, y no habrá quien se pueda parar delante de él, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Miren, acá dice, el invasor lo tratará a su antojo, sin que nadie pueda resistirlo. O sea, es una potencia que no hay quien le haga frente. Se establecerá en la tierra del esplendor, sembrando a su paso la destrucción. Interesante. Es un lenguaje bíblico un poquito ya más fácil de entender, ¿ya? Vamos a la historia. Dice, la nueva potencia presentada con las palabras el que vendrá, ¿ya? Adivinen quién es. Roma. ¿Cuál es el reino que sigue de los griegos? Los romanos. ¿Quién es el que viene? Roma. Perfectamente, ¿ya? El que vendrá es Roma, el nuevo ejército invasor que hará su voluntad. El que vendrá contra él hará su voluntad, harán lo que quieran. Así en pocas palabras, ¿ya? La misma expresión, hará su voluntad. Miren, y es lo mismo que se dijo cuando aparece Alejandro Magno en el versículo 3. Entonces surgirá un rey belicoso que extenderá sus dominios y actuará a su antojo. Es el mismo lenguaje. ¿Cuál era este rey? Era Alejandro Magno. Pero ahorita viene un nuevo rey, una nueva nación, un nuevo poder que viene. ¿Cuál es esta nueva nación? Es el mismo lenguaje que se utiliza. Si se dan cuenta, las mismas terminologías. Es Roma. ¿Ya? Ya. Vamos por acá. Ya. Cuando vamos nosotros en Daniel 10:20 también se utiliza la misma terminología. Steffi, por favor, 10:20. Sí. Dice, y dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia. Y saliendo yo, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Va a venir otro poder, está diciendo el ángel. Saliendo después de Persia, vamos a decirlo de alguna manera un poquito más entendible, va a venir ¿qué cosa? El príncipe de Grecia. Entonces es la misma terminología, ¿sí se dan cuenta? Entonces el versículo 16 nos da a entender que viene una nueva potencia, un nuevo reino. ¿Ya? ¿Está fácil de entender? Muy fácil, ¿verdad? Sigamos. ¿No? Ya les leí esto. Y en Daniel 9, 26, 27 dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Cuál es este príncipe que ha de venir? Roma, ¿ya? Destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quiénes fueron los que destruyeron el santuario? Los romanos. Los panes tápelos, ¿qué? Ya, los romanos. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. ¿Quién fue el desolador del pueblo de Israel? Ese fue el imperio romano, que los llevó a la desolación total. Desde ahí hasta la actualidad, ¿qué ha pasado con el pueblo de Israel? No ha tenido paz, vamos a decirlo en pocas palabras, no ha tenido paz. Han sido 2000 años, casi 2000 años de idas, de vueltas, de esto, de aquello, del otro, de asado, de cocinado. O sea, ha sido literalmente una pelota de fútbol, o sea, así. El pueblo de Israel ha estado por medio mundo, ¿ya? O sea, ha sido esparcido por todas las naciones, justamente cumpliendo las advertencias que le dijo Dios por medio de Moisés. Si ustedes no hacen caso a la palabra de esta ley, ¿qué les va a pasar? Esto, aquello y lo otro. Serán esparcidos por todas las naciones, ¿ya? Muy bien. A ver, por favor, la mamá de la niña. Ya, muy bien, sigamos. Ya habrá que ya, listo, ya 16, ya, vamos acá abajo. Dice, el versículo está presentando dos conquistas romanas muy específicas. Miren, esto es interesante también. Dice, y el que vendrá contra él hará tu voluntad, no habrá quien se le pueda enfrentar, estará en la tierra gloriosa en la cual es consumida en su poder. ¿Ya?
Dice, el versículo está presentando dos conquistas romanas muy específicas. En la parte inicial nos habla de la conquista de Roma contra él. Para entender quién es él hay que recordar el versículo anterior que nos mostró el dominio del rey del norte, que en ese momento era la dinastía de los seleucidas griegos, ya que reinaban sobre 3 partes del antiguo imperio. Bueno, ya les mostré todo eso. Mediante el famoso general Pompeyo, Roma marchó contra Siria y entró en la batalla contra el rey Antíoco XIII asiático. Pompeyo arrasó con Siria en el año 65 a.C. Depuso al rey Antíoco, quien es considerado como el último de los seleucidas, e hizo de ese país una provincia romana. Una larga historia dicha en pocas palabras. ¿Ya? ¿Qué pasó? Dice que los seleucidas, que están acá, ya, que también conocido hoy en la actualidad, déjenme ver, ¿dónde se me fue? Asiático, Pompeyo, ya, Siria. Dice que invadieron Siria, que era parte del Reino del Norte, ya era la capital básicamente. Siria, donde queda qué cosa, bueno, está Babilonia, en fin. Ya, dice que vino Pompeyo, arrasó Siria y mató al último de los reyes de los seleucidas. Los extinguieron. Ya, así de simple. Entonces, ¿quién es el nuevo rey del norte ahora? Fácil. Es Roma. ¿Quién es el nuevo rey del norte? Es Roma. Porque vino Roma. Voy a leerles de nuevo. Vamos a leerles de nuevo. Ya. Mediante el famoso general Pompeyo, Roma marchó contra Siria, el reino del norte, y entró en la batalla contra el rey Antíoco XIII asiático. Pompeyo arrasó con Siria en el año 65 a.C. Depuso al rey Antíoco, quien es considerado como el último de los seleucidas, e hizo de ese país una provincia romana. Punto. Es como si viniera a Estados Unidos, nos invadiera y ya dejamos de ser país, si no venimos a ser solamente un estado más de Estados Unidos. Así básicamente, ya no somos un país, somos una provincia. Entonces, ¿qué derecho tiene una provincia a comparación de un país? Un país es autónomo, pero una provincia se somete a lo que diga la sede, que es el país. Eso fue lo que pasó con el famoso, los territorios del rey del norte. Ahora, ¿quién es el que gobernaba la tercera parte del imperio griego? Era Roma. ¿Qué es lo que quedaba? Solamente quedaba Egipto. Solamente quedaba Egipto. Roma ahora es el nuevo rey del... Roma es ahora el nuevo rey del norte. ¿Ya? En pocas palabras, la regla bíblica es sencilla. El poder que controla la zona geográfica de Egipto es el rey del sur. Y el poder que controla la zona geográfica de Babilonia, Asiria, es el rey del norte. Un momento. Ya. Entonces, el que controla esta zona geográfica es el nuevo rey del norte. En este caso, Roma. Aún el reino del sur, ¿quién seguía gobernando el reino del sur? Egipto. ¿Ya? Los Ptolomeos. ¿Ya? De ahí vienen los faraones egipcios. ¿Ya? ¿Y cuál fue la última representante de los faraones egipcios de la dinastía de los Ptolomeos? La famosa Cleopatra. Ahorita vamos a la historia de ella. La tierra gloriosa. Aquí también dice que nos decía en el versículo, y el que vendrá contra él hará su voluntad. El que vendrá contra el rey del norte hará su voluntad. Y no habrá quien se le pueda enfrentar, pues Roma conquistó el reino del norte y no hubo quien le haga frente. Y estará en la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? En la Biblia. Roma. Israel. Es la única tierra gloriosa. La tierra que fluye. ¿De quién más se habla así en toda la Biblia? De nadie más. Es la única región geográfica que se le da tantos halagos. ¿Ya? En Salmo 106, versículo 24, Jeremías 3, 19, Zacarías 7, 7 y versículo 14, también se la menciona la tierra deseable. La tierra deseable, la tierra gloriosa, la tierra que fluye leche y miel. Son halagos, ¿no? Muy parecidos. Pero básicamente están hablando de una tierra hermosa, me hago entender. ¿Ya? En Daniel 8:9, ahí también nos muestra justamente la conquista del Imperio Romano
sobre la tierra gloriosa. Daniel 8:9 dice al palabra de Dios. De uno de ellos salió otro cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra del esplendor. ¿Cuál era ese cuerno pequeño que se fue al sur, se fue al este y se fue? Era Roma, ¿ya? Así de simple. Aquí lo dicen de otra manera. Lo mencionan como un cuerno. Acá vuelta estamos hablando ya del rey del norte. Es el mismo villano con nombre diferente, ¿ya? En poquísimas palabras. Fue el mismo Pompeyo que invadió con su ejército romano Palestina, la tierra gloriosa, en el año 63 antes de Cristo. Llegó a Pompeyo y fue y sometió a los judíos, los cuales siempre fueron un dolor de cabeza para el imperio romano, porque eran una nación muy terca, muy necia y muy difícil, como lo son hasta el día de hoy, ¿ya? Siempre han sido cabezas duras los judíos. Tienen ese orgullo nacional que tienen. Bueno, durante esa conquista dice que murieron 12,000 judíos. Y bueno, y a la final también conocemos la historia. Israel, en el año 70 después de Cristo, ¿qué pasó con ellos? Fueron extinguidos, básicamente, como nación. Se destruyó el templo, la nación. Murieron un montón de judíos, como 1 millón de judíos, etcétera, etcétera. Eso ya es un poquito más adelantito, ¿ya? Muy bien, vamos al versículo 17. 11, 17. Dice la palabra del Señor. Amén. Pondrá luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel cosas rectas, y le dará una hija de mujeres para corromperle, pero no la respaldará ni estará de su lado. Muy bien, versículo 17, Biblia de Jerusalén dice, proyectará someter todo su reino. O sea, al rey del sur. Ahora ya se va a ¿dónde? Al sur. ¿Ya? Luego hará las paces con él y le dará una de sus hijas. Pero el rey del sur dice va a hacer las paces con él y le va a dar una de sus hijas como esposa para perderlo, pero fracasará y no resultará. Para perderlo, qué interesante. ¿Cuál es la perdición de un hombre? Una chica. Una mujer. La perdición de los hombres más grandes de la historia, adivinen qué ha sido. Una mujer, irónicamente. ¿Por qué se perdió Salomón? Bueno, por 1000 mujeres fue él, ¿no? Ya, entonces siempre ha sido así. David, ¿cuál fue la perdición de David? Una mujer. Ahí está. Y la historia sigue y sigue. Ya. El hombre que sabe dominar sus deseos, solo el cielo tiene como límite, créanme. Pero bueno, sigamos por acá. ¿Ya? Entonces, miren, dice que, a ver, la traducción del lenguaje actual, esta es otra Biblia que tiene una buena traducción, dice, el rey del norte tratará de vencer por completo al rey del sur. ¿Ya? Porque miren, Roma ya tiene aquí, dice que nos falta. Egipto, vamos por Egipto, ¿verdad? Entonces el rey del norte tratará de vencer por completo al rey del sur para quedarse con su reino. Firmará la paz y dejará que su hija se case con él. Dejará que la hija del rey del sur se case con él. Pero su plan no tendrá éxito. ¿Y cuál era la hija de Egipto? ¿Cuál era la hija del rey del sur? La famosísima Cleopatra, ¿ya? Egipto, el reino del sur, era todo lo que quedaba del antiguo imperio griego de Alejandro Magno. Era todo lo que quedaba, ya no quedaba nada. Solamente quedaba esa cuarta parte. Ya, bueno, se trataron de hacer convenios de paz entre Egipto y Roma. Ya, pero como veremos, las intervenciones romanas en la política egipcia llegaron a ser nefastas para el futuro del reino de Egipto. O sea, se trató de por ahí de hacer algún que otro tratado, pero no funcionó. Lo más difícil a veces de hacer ciertos tratos con otras naciones son a veces los choques culturales, los choques de idea. Me hago entender, o sea, no es algo tan, o sea, parece mentira, o sea, es complicado. No es algo tan fácil de aceptar. Entonces, por más que a veces se traten de unir en matrimonios o en alianzas o lo que sea, no siempre funciona. No siempre funciona, ¿sí? Bueno, nos decía, ¿no? Que dejará que su hija se case con él. El rey del sur va a dejar que su hija se case con el rey del norte. Aquí viene la historia. La historia nos cuenta que en ese momento histórico, Cleopatra VII, que así era realmente el nombre de Cleopatra VII, había heredado el trono con tan solo 18 años de edad, junto con su hermano Ptolomeo XIII, aquí está el error que le estaba diciendo, de tan solo 12 años. Entonces miren, Cleopatra tenía 18 años, no era tan niña que digamos, ¿ya?
tenía 18 años. Y su hermano, ¿dónde está? Se me fue el nombre. Ptolomeo. Sí, Ptolomeo, pero ¿qué número era? Espérate. Sí, 13º. Gracias. Memoria de pescado tengo. Ptolomeo. 13º. Tenía apenas 12 años. Ese sí era un niño, ¿ya? Entonces, aquí no está toda la historia de Cleopatra, yo se las voy a medio resumir. Ya. Cleopatra era muy ambiciosa, era demasiado ambiciosa. De hecho, la historia dice, o sea, siempre que nosotros nos imaginamos a Cleopatra, nos imaginamos a una mujer súper hermosa. La verdad, Cleopatra no era bonita. Era bastante desagraciada de rostro. De hecho, en ciertas figuras que hay de ella, de esa época, se la ve incluso que era hasta narizona. Así como soy yo un poquito más, de hecho. ¿Ya? Pero bueno, yo soy hombre, no importa si soy feo. ¿Ya? Entonces era bastante narizoncita Cleopatra, era fea, no era muy bonita. ¿Por qué era tan... Entonces, ¿por qué era tan codiciable su belleza, vamos a decirlo así? Cleopatra fue básicamente la mujer que escribió el primer libro de belleza en la historia. ¿Ya? Y ella sabía utilizar muy bien todo lo que podríamos decir, todo lo que se puede utilizar para adornar a una mujer para poder seducir a los hombres. Se tomaba el tiempo de conocer a los hombres, encontrar su debilidad y seducirlos de esa manera. Era una mujer demasiado astuta. Gustaba bastante lo que es ¿cómo se dice? La escenografía. Ya, se los pongo algo así, sencillito. Una mujer flaquita, ¿qué atributos tiene? Hablando popularmente, no puede tener ni muchos pechos ni mucha cola. ¿Ya? Entonces uno podría decir, no tiene tanta gracia, podría decir uno, pero ¿sabes qué? Esta chica tiene personalidad. Entonces ya no le estás viendo el cuerpo, sino qué cosa, decir la personalidad. Ahora, ¿qué tal si esta chica tiene un cabello largo y hermoso? Eso va a destacar ella, porque eso es el atributo que tiene. Ella no tiene pechos, no tiene cola. Entonces, ¿qué va a destacar? Va a destacar su personalidad, va a destacar ¿qué cosa? Su cabello, va a destacar sus ojos, tal vez. O sea, eso es lo que hizo Cleopatra. Cleopatra, ¿qué dijo? Yo no soy muy bonita de cara, me voy a adornar. Entonces ella, full maquillaje, vestida como... Dice incluso que ella le gustaba vestirse como Afrodita, la diosa del amor, según los romanos. Ya, entonces era una mujer que destacaba todo, ya, al punto que tuvo a Julio César como amante, que era el emperador del Imperio Romano. Y para que un emperador se fije en ti, tienes que tener algo que le interese. Y ahora un emperador podía tener acceso a las mujeres más bonitas del reino, del mundo. ¿Qué le iba a ver a Cleopatra de bueno? Ahí está, entonces era una mujer demasiado inteligente, era demasiado inteligente, ¿ya? Entonces Cleopatra no era bonita, era astuta, era demasiado astuta, ¿ya? Así de simple era ella. Se lo resumo así, hay mucho más que decir de ella, pero dejémoslo nomás ahí, ¿ya? Incluso dicen que ella tenía una barcaza, que creo que la había forrado incluso de oro y sus remos eran de plata. Era una cosa hermosa, ver la barcaza donde andaba Cleopatra era como ver a un dios, básicamente, así. Entonces cualquier hombre no la veía y se quedaba wow. O sea, era esa escenografía que utilizaba ella que impactaba a muchos hombres. Se hacía ver deseable, aunque ni siquiera era bonita. ¿Ya? Y esto es lo que utilizan hoy en la actualidad muchas mujeres, muchas, la mayoría, el 90%, muestran la mitad de su cuerpo. Y uno les ve bien y la verdad no son tan bonitas, pero obviamente ellos apelan a los instintos más bajos que tenemos los hombres. O sea, el hombre más tranquilo, si tú sales semidesnuda, te va a ver y te va a desear. Eso es naturaleza humana. Las mujeres que entienden eso se aprovechan de los hombres. Y ahí tú ves a un montón de mujeres que no son ni bonitas y tienen un montón de babosos. Y tú dices, ¿pero qué pasa? ¿Qué le ven de bueno? Ellas saben usar sus pocos atributos. ¿Me voy a entender? Básicamente. ¿Quién fue la que enseñó eso? Cleopatra. Básicamente. Aunque parezca chistoso, es así. Ya, Cleopatra, una mujer que no era atractiva, se hizo amante de los hombres más poderosos de esa época. ¿Ya? Así en poquísimas palabras. Bueno,
El padre de Cleopatra y de Ptolomeo dice que en esos convenios que tenía con Roma, dice que cogió a Pompeyo, que era un general romano, dice que cogió y los puso como tutor de ellos dos, o sea, para que vean la cercanía que había entre Egipto y Roma, y de igual manera la manera que ellos querían de poder preservar ese linaje de los Ptolomeos y el reino de Egipto. Pero no funcionó. ¿Ya? Había una disputa bastante grande entre Pompeyo y Julio César. A la final se fueron a una batalla. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado, y Julio César asumió la custodia romana de Cleopatra y su hermano Ptolomeo. ¿Ya? O sea, Pompeyo por ahí hubo una disputa con Julio César. Se estaban comenzando a disputar el trono de Roma, entonces a la final Julio César le gana en la batalla y Pompeyo se va a refugiar a Egipto. Increíblemente, ¿qué creen que le hicieron en Egipto? Lo mataron para quedar bien con Julio César. Así de simple. Pero a Julio César tampoco le gustó eso, porque un egipcio no podía matar a un romano. Era como una humillación. Hay una película que habla de esto, que es la película de Cleopatra, creo que se llama la película. Es muy bonita, es una película antigua. Bueno, en Egipto surgieron disturbios internos, pues Cleopatra y su hermano Ptolomeo eran hostiles el uno con el otro. O sea, los dos hermanos, Cleopatra y Ptolomeo, se peleaban el reinado de Egipto. Cleopatra no le tocaba gobernar, era una mujer. Ya, hasta ahorita no tenemos una mujer reina, ¿verdad? En toda la historia, no hay. Pero Cleopatra era tan astuta que dijo, no, si este tontito gobierna, yo voy a quedar a un lado, me voy a perder en la historia y voy a terminar siendo simplemente la concubina de alguien. Y no, dijo, no, yo tengo que gobernar Egipto. Ya, y obviamente le tocaba gobernar ¿a quién? A Ptolomeo, a su hermano, que a pesar de que tenía 12 años, era por derecho divino, vamos a decirlo así, le tocaba gobernar. Entonces, miren, ya. El número 13 está al revés. ¿Está al revés? Ah, sí. Ya no importa. Ya, gracias. Ya, perdón, no me di cuenta. Ya. Gracias. ¿Dónde me quedé? Ya, listo. Entonces, miren, la astuta Cleopatra conoció la debilidad de Julio César y desarrolló un plan para persuadirle de que tomara partido por ella. Envuelta en una alfombra, y esto es historia, dice que ella se envolvió en una alfombra. Obviamente primero se arregló, ¿no? Y dice que parece ser que le pidió a un esclavo, ¿no?, de que la llevara envuelta en una alfombra. Y dice que fue ante Julio César. Ella fue de esa manera porque le estaban buscando para matarla. El hermano le estaba buscando para matarla. Estaba escondida. Por ahí tiene sus secuaces. Entonces, cuando se enteró que Julio César estaba en Egipto, esta es mi oportunidad, dijo. Si no lo seduzco, estoy perdida. Entonces cogió y usó la teatralidad. Se arregló lo mejor que pudo. Ya, ¿cómo se habrá vestido? Imaginémonos. Y cogió a un siervo, a un esclavo, le dijo, mira, coge y llévame ante Julio César y dile que esto es un regalo. Y dice que él cogió. Aquí los historiadores no se ponen de acuerdo. No saben si realmente fue que ella rodó, o no saben si la pararon y la alfombra se cayó. No se sabe exactamente cómo fue. La cosa es que ella apareció de manera sublime y esplendorosa ante Julio César. El pobre se quedó en shock en cuanto la vio. Automáticamente se enamoró, entre comillas, hablando de ella. Ya, Cleopatra ahí tenía 22 años, era una jovencita. Julio César tenía 50 años, era un viejo. Entonces imagínense un hombre de 50 años que ve una jovencita de 22 años vestida como una diosa. Quedó automáticamente flechado el tipo, ¿ya? Obviamente Julio César se hizo partidario de Cleopatra, ¿ya? Pero, pero justamente como seguía esta disputa, dice que los casó. Le casó a Cleopatra con Ptolomeo. Antes en el mundo antiguo eso era normal. ¿Ya? Les casó a Cleopatra para que acabara esta disputa que no acabó tampoco. ¿Ya? A la final, ya. Y bueno, al uno le dio un territorio, al otro le dio el otro, pero igual. Cleopatra no estaba contenta. Cleopatra sabía que mientras viviera Ptolomeo, su hermano, había el riesgo de perder el reino de Egipto. Ella sabía, y como la nación estaba dividida y habían dos herederos, unos con Cleopatra, otros con Ptolomeo, ella dijo, no, hay que deshacernos de él, como sea. Ya.
¿Dónde está? Bueno, pese a todo, la enemistad entre los hermanos perduró y por causa de una serie de intrigas de parte de Ptolomeo XIII, los egipcios tomaron las armas y la guerra contra los romanos. Estalló Julio César, se vio forzado a traer todo el ejército romano romano que había en la región. Los egipcios intentaron apoderarse de la flota romana. Julio César decidió quemarla para que no caiga en manos de sus enemigos. Cuando la guerra terminó, después de varios meses, Cleopatra y Julio César se guían al mando y Ptolomeo XIII había muerto. ¿Ya? Incluso la historia dice que parece que realmente Cleopatra fue la instigadora de todo esto. Para que Ptolomeo se medio rebele, sabía que no iba a poder contra Julio César y todo. Ya, la mujer era demasiado astuta, créanme. Bueno, en fin. Ahora sí, entonces Cleopatra queda con Julio César y llega a tener un hijo con él. El trono de Egipto está asegurado, ¿verdad? Pero ¿qué nos decía la profecía? El versículo 17 nos decía, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Cleopatra no iba a tener éxito, en pocas palabras. Lo decía ya la profecía, así que saben, cuando la Biblia dice algo, así te pares de cabeza, no hay manera de poder, como quien dijera, escaparse de ese destino, ¿sí? Bueno, a la final muere Julio César. Julio César, es una historia también muy interesante. Julio César muere, lo matan, mejor dicho, lo mata el Senado romano, porque comenzaron a darse cuenta que Julio César se estaba haciendo así como un tipo dictador. Entonces dijeron, chuta, no, la cosa como que se va a hacer un emperador, nos va a mandar a todos y no vale. Entonces, esto fue más o menos como lo que pasó con Guillermo Lasso, que los diputados le quisieron destituir, ¿se acuerdan? Y Guillermo Lasso dijo, no, aquí nos vamos toditos. Y cogió, renunció a la presidencia y despidió a toditos los diputados. La muerte cruzada se lo llamó, ¿verdad? Eso pasó. Entonces, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, el Senado dijo, si este man llega al poder, ¿qué sucede? Ya nosotros no vamos a tener ni voz ni voto. Entonces dijeron, no, como que no me gusta la cosa. ¿Sabes qué? Hay que matarlo. Y decidieron hacer eso y lo mataron a Julio César. ¿Ya? El Senado dice que le metieron 26 humildes puñaladas, si no estoy mal. ¿Y se sabe qué pasó con el hijo de Cleopatra? Ya, vamos con eso, tranquilos. Ya, después de la muerte de Julio César, ahí se creó un triunvirato, en las cuales estaban Marco Antonio, que era general y político romano amigo de Julio César. Estaba Octavio, que era heredero político designado por Julio César. Y estaba Lépido, antiguo jefe de caballería de César. Ya, estos tres cogieron y llegaron al poder del Imperio Romano, después de la muerte de Julio César. ¿Ya? Bueno, dice que la relación entre Octavio y Marco Antonio había ido empeorando progresivamente y a partir del año 37 a.C. Octavio ya consideraba a Marco Antonio un enemigo. O sea, estos tres estaban ahí como que se disputaban, pero específicamente Octavio y Marco Antonio eran los que no se llevaban muy bien. Lépido, si no mal recuerdo, apoyaba a Octavio. Entonces, Marco Antonio se quedó básicamente solo. ¿Cuál fue el problema de Marco Antonio? Ahorita les voy a leer. ¿Ya? Bueno, dice... Ya, ¿cuál fue el problema de Marco Antonio? Es que Marco Antonio cogió y conoció a Cleopatra. ¿Por qué? En la historia muestra que Marco Antonio era como el hijo de Julio César. De hecho, dice que cuando a Julio César le estaban matando lo que es el Senado, dice que él estaba peleando, él era un general. No le iban a derrotar tan fácil, ¿ya? Y dice que cuando él ve a Marco Antonio que estaba en la multitud de los que le estaban apuñalando, dice que él se quedó frío. Y dijo, ¿tú también, hijo mío? Y dice que ya no se defendió. De ahí cogieron y lo terminaron de matar. Y le dieron 26 puñaladas a Julio César. Entonces Marco Antonio se quedó con ese como remordimiento y quiso hacerse cargo de Cleopatra y del hijo que tenía Julio César. Y cuando vio a Cleopatra, y Cleopatra se dio cuenta de que había perdido a su marido, había perdido el que le protegía, ¿qué decía? Ahorita vienen por mí, vienen por Egipto. Entonces cuando llegó Marco Antonio, lo sedujo. Éxito. Lo sedujo y tuvo un hijo con él. No era nada tonta. Para nada. Se enamoraron. Los dos se enamoraron básicamente. La historia dice que realmente se enamoraron.
E incluso la historia dice que cuando estaban ellos en Egipto, Marco Antonio estaba en Egipto, dice de que muchas veces ellos se vestían también, eso dice la historia, no se sabe si era verdad o no, pero dicen que muchas veces se vestían como la gente común para ir caminando en las calles de Egipto como gente común. ¿Ya? Así dice. Bueno, es la historia, en fin. Bueno, Octavio y Marco Antonio dice que se enemistaron. Entonces, la estrategia de Octavio fue presentar a Marco Antonio como un títere, porque al final Marco Antonio se convirtió en un títere de Cleopatra. Cuando a un hombre le gusta demasiado una mujer, no digo que esté enamorado, sino que le guste. Muchas veces estos hombres llegan a convertirse en, se dice una palabra un poquito fea, pero se convierten en perros falderos. Ya, y hay hombres que tú los ves y tú los ves que están ahí sometidos a una mujer. Y esa mujer les grita, les pega, les manda a lavar los platos, los ponen a cocinar, les mandan a lavar la ropa. Y eso que él viene del trabajo, ¿no? Y hay una palabra un poquito vulgar que se dice que lo han calzado. No lo voy a decir por el video, no, pero saben a qué me refiero, ya. Hay una palabra, y yo he visto casos así, ¿ya? Entonces Marco Antonio estaba así, era un títere, ¿no? Era un perro faldero, ¿ya? Así se lo presentó Octavio. Entonces, y ahora los romanos eran bien orgullosos, ¿ya? En esa época existía el patriarcado, vamos a decirlo así, ¿ya? Entonces, que un hombre estuviera atrás de una mujer no era bien visto para los romanos. Era algo que era... O sea, te rebajabas mucho, ¿ya? Bueno, entonces, bueno, a la final... el Senado le dio carta blanca a Octavio para que le haga la guerra a Marco Antonio y se fueron a la guerra, ¿ya? En la decisiva batalla naval de Accio, en el año 31 a.C. Los más ya. Muy bien. Increíblemente, esto es algo que no está aquí, pero pasó algo raro en la historia. Los que tenían la ventaja, adivinen quién era. Era Marco Antonio y Cleopatra. Tenían la ventaja. Ya, pero dicen que parece ser, de manera extraña, sucedió un fenómeno extraño en el mar, que no dejaba básicamente movilizar a los barcos. Entonces, en una batalla naval, lo importantísimo es la maniobra. O sea, porque en los barcos, a diferencia de un automóvil o cualquier vehículo que nosotros podamos conocer, necesitan tiempo para maniobrar. Y obviamente también tiene que ver mucho la marea. Si la marea te es contraria, no te ayuda. Entonces dicen que, no me acuerdo, tiene un nombre este fenómeno, que un par de veces se ha visto en la historia, ya, en los cuales el mar se comporta de cierta manera extraña y no permite la maniobra y como quien dijera la facilidad del manejo de los barcos. Ya no me acuerdo cómo se llama este fenómeno. Dice, eso está registrado en la historia. Y ellos perdieron. Muy bien, entonces Cleopatra, cuando ya se dio cuenta que el ejército romano comenzó a dominar la situación, dice que Cleopatra cogió y patitas para que tengo, se salió volando, ¿ya? Presa del pánico. Marco Antonio, cuando estaba en plena guerra, era el general, era el que estaba ahí liderando. Cuando se entera de que Cleopatra se va huyendo, adivinen qué hizo. Se fue detrás de ella. Y sus propios hombres dijeron, se fue como un perro atrás de ella. Y todos los que estaban peleando por Marco Antonio dejaron las armas y se unieron a Octavio. Ahí ya la perdieron. Porque vuelvo a insistir, ese orgullo romano, y aún hoy en la actualidad es así. Si nosotros estamos en un grupo de hombres, yo lo como hombres, ¿no? Estamos en un grupo de hombres trabajando, no haciendo cosas malas, trabajando. Ya digamos que estamos 5 hombres, vamos a decir somos 5 hombres, estamos trabajando. Llegas a mí, Blin, me llama mi mujer y me dice, quiero que estés aquí en la casa en menos de 1 hora. Lo que yo debería decirle, ¿sabes qué? Tú estás loca, déjame trabajar en paz. Pin, y colgarle la llamada, es lo que yo debería de hacer, ¿ya? Pero si yo cojo y digo, ya, mi amorcito, ya voy para allá. Yo voy a hacer la burla, la mofa, y el hazme reír de todos mis amigos. Porque me va a decir, ve cómo le hablan, que ni si qué, que ni si cuánto. Porque una cosa es que yo estuviera haciendo algo malo, que yo estuviera tomando, estuviera en una discoteca, estuviera en un burdel, lo que sea, ¿no? Pero otra cosa es que yo esté trabajando y mi mujer por la nada se enoja y coge y me manda a llamar y yo salgo corriendo asustado a verla. O sea, no, o sea, si me hago entender.
Entonces, ¿dónde queda mi orgullo como hombre? En el buen sentido de la palabra estamos hablando. Vuelvo a insistir, estoy haciendo algo bien y mi mujer simplemente tuvo un sueño de que yo le estaba poniendo los cachos y me llama y que me dice que vaya corriendo a la casa. Yo no puedo hacer eso, discúlpame, yo estoy trabajando, yo no voy a ir. Si quieres, espérate hasta que yo venga y si no, pues bien. No, que si tú no vienes, me voy de la casa, pues ándate, me dejas, eso sí, las llaves con el vecino, ya, gracias. Punto, ya. Es lo que se debería de hacer. Pero hay hombres que no hacen eso, lastimosamente, ya. Entonces, ese era Marco Antonio, se fue como un perro. Él tenía que quedarse con sus hombres hasta el último momento. Hiciera de morir con ellos, morían con ellos. Pero este man se fue, dejó sus tropas, no les importó lo que pasó a sus soldados. Entonces ellos, se imagínense, están peleando por él. Y este man coge y nos deja así tirados como nada. Entonces se enojaron y ya nadie quiso pelear por ahí y se quedó todo, ¿no? Bueno. Dice que a Marco Antonio le llegó un falso informe de que Cleopatra había muerto. Entonces él, justamente viendo que Cleopatra había muerto, adivinen qué hizo. Se mató. Se clavó la espada. Entonces, lastimosamente, el pobre fue dominado totalmente por sus deseos, por no decir otra palabra ya. Fue un hombre totalmente básico, vamos a decirlo así, lastimosamente, ¿ya? Que si él se hubiera mantenido firme, quizás la historia hubiera sido diferente, pero no lo fue. Bueno. Dice que ya, pues cuando Cleopatra ya se enteró de todo el asunto, dice que vino ¿quién? Octavio. Ahí viene qué pasó. Otra vez quiso seducir a otro. Quería un tercer hijo. Pero Octavio cogió y dijo, no, le dio un rechazo rotundo, ¿ya? Rotundo. O sea, ella quiso seducirlo, pero no pudo. Octavio era otro hombre, era un macho alfa, como se dice hoy en la actualidad. ¿Ya? Entonces dice que cogió y Octavio dice que mató a su hijo Cesarión, que era el hijo que tuvo con Julio César. Y también dice que mató a Antilo, el hijo que había tenido con Marco Antonio. Cuando Cleopatra dice que vio todo eso, dijo, yo soy la siguiente. Dice que cogió y trajo una aspid. Aspid se llama, déjenme ver. Aspid. Ya, que es una culebra súper venenosa. Esa te muerde y no la cuentas. Y dice que se hizo morder de esa culebra y murió. El orgullo de ella era que Octavio le iba a lucir a ella como un trofeo cuando llegue, porque más siempre que se conquistaba una nación, se cogía a los conquistados, que muchos de ellos terminaban esclavizados, o al rey o a la reina, si eran hostiles, y se los hacía desfilar como un trofeo de esa victoria. Entonces Cleopatra, en su orgullo, que era una mujer que se vestía hasta como la diosa Afrodita, no iba a permitir eso. Entonces prefirió 1000 veces morirse antes que terminar como un trofeo de Octavio. Y así pues, esa fue la última reina del antiguo Egipto y de la destina de los Ptolomeos. Los Ptolomeos desaparecen. Ya desaparecieron los seleucidas. Vamos a borrarlos del pizarrón. Vayas por ella. Y desaparecieron los Ptolomeos. ¿Quiénes son los que conquistan ahora el mundo entero? Roma. Listo, los romanos son los que ahora conquistan el reino del norte y el reino del sur. No hay quien le haga frente a Roma. ¿Ya? Muy bien, hubo 3 conquistas que reafirmaron, por así decirlo, el Imperio Romano. Fue la conquista de Asiria. Ya, vamos, aquí puse Siria yo. Perdón. Fue la conquista de Asiria. Fue la conquista de Judea. Y finalmente la conquista de Egipto. Eso lo situaron como el nuevo orden mundial de esa época, en pocas palabras. Ya. Listo, muy bien. Vamos al versículo 18. Por favor. Dice la palabra del Señor. Amén. Volverá después su rostro a las islas y tomará muchas, mas un príncipe le hará parar su afrenta.
y aún tornará sobre él su oprobio. Muy bien, vamos a retroceder un poquito de nuevo. Julio César aún no se muere, ya, vamos de nuevo. Yo me adelanté bastante porque el versículo 17 decía: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con él convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Bueno, aquí vimos la historia de Cleopatra, que hizo convenios con el reino del norte y no sobrevivió. Ya, volvemos otra vez con Julio César. Aquí solamente se adelantó este párrafo un poquito a la historia, pero seguimos con Julio César aún. Ya. Después de sus hazañas en Egipto, Julio César volvió su rostro hacia la costa y tomará muchos. ¿Ya? Ya encontramos 3 campañas militares después de dejar Egipto, poniendo el Bósforo, el norte de África, y España bajo la autoridad de Roma. Y bueno, justo como le dice la palabra de Dios, estos 3 países eran costeros. ¿Ya? Entonces ahí se cumplió tal cual lo que decía la palabra de Dios con respecto al reino del norte, que iba a tomar estas naciones costeras. Versículo 18, así en pocas palabras, no hay más que decir. Versículo 19 y versículo final. Este estudio ha sido corto, solo el 19. Dice la palabra de Dios. Amén. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será ya. Muy bien, aquí seguimos con Julio César, ¿ya? Dice, Julio César regresó a Italia después de estas conquistas, ¿ya? Y fue recibido como un héroe, ¿sí? Pero Julio César se volvió déspota y cruel. Y esto es lo que pasa con muchos gobernantes. ¿Qué cosa? Cuando el pueblo los ama, ¿qué pasa? Ya comienzan a sentirse como medios dioses, ya, ¿verdad? Ese fue el problema de Julio César, y es por eso que el Senado comenzó y dijo: uy, este man se nos va a hacer, pero el pueblo lo ama. Es que el pueblo lo amaba, pero el pueblo no tenía la visión, vamos a decirlo así, la visión profética para ver lo que estaba pasando. ¿Me hago entender? Es como lo que pasó aquí en el país con Correa. Super presidente, no hay nada que decir. Pero ya los que tuvieron un poquito más de visión, que dijeron: uy, mamita, estás haciendo un dictador. Él sí, porque ¿cuál era el plan de Correa? El plan de Correa, él cumplió 2 mandatos, ¿verdad? ¿A quién puso para que continuara esos mandatos? A Lenin. ¿Y después quién iba a venir? El de nuevo. Porque no puede seguir más de 2 periodos continuos. Por eso a Lenin lo conocen como el traidor. Ya, porque Lenin cogió y le dio una patada al pobre y lo mandó por allá. Y después de Lenin, ¿quién vino? Lazo. Y después de Lazo, sí o sí tenía que venir un vasallo de él. Sí o sí, no fue. Ganó el famoso Noboa, ¿verdad? Entonces ahí quedó la dinastía del Correa, ¿verdad? Acá básicamente la historia es lo mismo. Sí, entonces miren, se comenzó a volver loco nuestro presidente, esa es la palabra textual. Y Julio César también comenzó a tener este poderío. Es que ese es el problema. Una vez me decía alguien: si quieres conocer a alguien, dale poder. Ahí lo conoces, dale poder y ahí vas a ver. Ya, poder en muchos sentidos: poder monetario, poder adquisitivo, poder de lo que sea. Y tú ves cómo es la persona. Así de simple. Y una vez tenía unos amigos que eran unos santos. Ya, y me acuerdo que cuando ellos comenzaron a trabajar y a tener dinero, madre mía, se convirtieron en diablos. No en malas personas, sino que el dinero ya les llevó a ciertas extravagancias, a ciertos vicios. Algunos de ellos son hasta muertos, como se los digo todo. ¿Ya? No supieron tener poder, no supieron tener dinero. El dinero los perdió. Y no es que ganaban hartísimo, ganaban lo básico, pero igual, no pudieron ni con eso, que fuera con un poquito más. Entonces Julio César, cuando regresó, lo recibieron como héroe. Era el dios del pueblo, podríamos decirlo. O sea, una terminología un poco pagana. Miren, Julio César se volvió tan cruel y déspota que a menudo se vanagloriaba de haber tomado en 8 años 800 ciudades, sometido a 300 pueblos, degollado a 1.000.000 de hombres y vendido otro 1.000.000 de cautivos como esclavos. O sea, el tipo era de temer. Ahora, dice que un príncipe iba a venir y se iba a oponer a él. El príncipe fue Marco Junio Bruto, quien había sido muy apreciado. Ay, no, perdón, yo me confundí de antes con Marco Antonio. Ahí está lo que les decía.
uno se confunde. Marco Junio Bruto, quien había sido muy apreciado por Julio César, de tal manera que incluso lo consideró hijo suyo. Marco Junio Bruto, no era Marco Antonio, perdón, corrijo, era Marco Junio Bruto, que los nombres se parecen. Ya, y ahí fue cuando les dije que cogieron y lo mataron, lo mató el Senado. Ya, y ahí es cuando esto fue justamente sucedió el 15 de marzo. Los famosos idus de marzo. Los idus de marzo eran como la quincena de cada mes. Era una fecha que se esperaba, así como nosotros esperamos el fin de mes. Antes vuelta se esperaba el medio mes, podríamos decirlo así, ¿ya? Que justamente caían en la fecha 15, los idus de marzo. Entonces era una fecha que, vamos a decirlo así, que se esperaba hasta con alegría. Pero justamente la historia cuenta de que a Julio César dice que le advirtieron, un adivino. Le dijo, ten cuidado de los idus de marzo. Julio César no le tomó mucha atención. Dicen que este adivino predijo la muerte de él. Y justamente en los idus de marzo lo cogen a él y lo mata. Justamente, o sea, así cuenta la historia. ¿Será verdad o mentira? No lo sé. Posiblemente que sí sea cierto, ¿ya? Entonces él muere el 15 de marzo en los idus de marzo. En pocas palabras. Entonces, esta palabra, ten cuidado de los idus de marzo, siempre es como, hoy en la actualidad es una frase que se volvió como de advertencia en la cultura. Cambió de ser vamos a decirlo así, una frase alegre a ser como es una advertencia de mal agüero, se podría decir en el popular. ¿Ya? Y bueno, ahí está la historia, como les decía, ¿no? Cuando él vio que Bruto, que lo consideraba como su hijo, dice que él cogió, no puso más resistencia y lo mataron. Hay una película que se llama justamente Julio César y es muy buena, es en blanco y negro y ahí se ve toda la historia. Es bien buena, o sea, para verlo con fines investigativos, es muy buena. Es una película de los años 50, los años 40. Es una película muy bonita a comparación de las que se ven hoy, que se ven tantas groserías y cosas feas. Entonces sirve como referencia para saber un poquito más de la historia. Miren, ante esto, sus asesinos, habiendo herido mortalmente a César, huyeron junto con los senadores que escaparon gritando, aterrados, en tanto que César solo fue auxiliado por 2 amigos, aunque inútilmente, pues César, tan valiente, llegó hasta el pie de la estatua de Pompeyo, donde se desplomó en un mar de sangre. Y bueno, esto está en los libros de historia. Así finalizó la vida de Julio César con la descripción acertada. Mas tropezará y caerá y no será hallado. Y eso estaba en el versículo 18. 18, ¿no? No, 19, perdón. Luego volverá Julio César, volverá su rostro volverá a Roma. Ya, mas tropezará y caerá y no será hallado. O sea, después de que volvió Julio César, fue asesinado por su propio senado. ¿Por qué? Porque se estaba volviendo un dictador. ¿Ya? Y hasta aquí llega este estudio de la tercera parte, ¿verdad? Sí, la tercera parte. Para la próxima semana, para el siguiente estudio, vamos a estudiar los versículos 20 al 24. Y bueno, pido disculpas adelantado y atrasado también, porque a veces uno por ahí confunde los nombres, como es tanta historia, tantos nombres. Disculparán por eso, ¿ya? Nada más. Y bueno, nosotros vamos a terminar el sábado y nos vemos la próxima semana.